Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Y bueno, vamos a continuar con las cosas más importantes, que si no es lo que estoy dando bastante información de este libro, o sea, básicamente sí me está llevando todo. Curación cuántica de Deepak Chopra. Hoy vamos a iniciar el capítulo El cuerpo tiene una mente propia. Rápido nada más para los que estén apenas iniciando con este episodio. Yo llegué aquí porque a mí tuve una cuestión ahí de que se me densó la sangre, se me hizo densa, los glóbulos rojos incrementaron porque yo estaba en un piso muy alto y me sentí tan mal, o sea, sí hubo un día en el que dije, me voy a morir, porque sentí que me iba a desmayar y me iba a desvanecer. Y duré así como 5 meses más o menos, porque ese lugar donde se densó mi sangre era mi oficina, entonces yo tenía que estar ahí de lunes a viernes al menos 8 horas, al menos, a veces estaba un poco más. Entonces eso no lo había yo identificado y recuerdo que llegaba a mi casa y decía, o sea, mi corazón latía con tanta fuerza, que yo decía, me va a dar un paro, me voy a morir. Y yo decía, pero yo vine aquí a morirme, vine nada más así a morirme y tiempo después, años después, no muchos años, básicamente cuando comencé a sentirme bien, 1 año y medio después, me di cuenta que no vine aquí a morir. Claro que voy a morir, vamos a morir todos, pero en el fondo sabía que no era el final de mi vida, sino que era un momento que yo tenía que pasar por algo. Y este libro llegó antes, pero lo volví a leer y fue de esos momentos en los que confié y dije, no vine aquí a morir, vine aquí a pasar por ciertas experiencias. Una de ellas es esa, y ahorita la estoy compartiendo, ¿no? Entonces, y justo en la mañana tuve una lectura, estoy leyendo el Kybalión, súper profundo. Y te dice cómo el universo es mental. Y el universo creó al mundo, a este planeta al menos, a través de la mente. ¡Wow! Eso nos da la respuesta que a través de la mente podemos hacer muchas cosas. Muchos de ustedes ya lo saben, muchos lo estamos descubriendo. Y así que vamos, ¿vale? Entonces dice, el cuerpo tiene una mente propia. Aquí comenta Deepak. Cuando dije que nadie puede decentemente pretender conocer un tratamiento para el cáncer de mama, no era del todo verdad. Si un paciente pudiera estimular el proceso curativo desde dentro, esa sería una forma de curar el cáncer. Episodios de curación como el de Chitra tienen lugar al producirse un cambio interior radical que arrasa con el miedo y la duda y de paso la enfermedad. Pero el lugar donde se produce el cambio sigue siendo un misterio. Es un desafío inaceptable para la medicina, pues se trata de contestar una pregunta tan sencilla y angustiosa como es esta. ¿Dónde tuvo el lugar el cambio en Chitra? Esta parte viene en los capítulos anteriores, por si quieren verlos. En su cuerpo, en su mente o en ambos a la vez, dice Deepak. Para contestar esta pregunta, la medicina occidental ya ha descartado los medicamentos y la cirugía, es decir, los pilares de la práctica médica clásica. Para investigar en un campo desordenado y desconcertante
que se ha venido llamando medicina, mente, cuerpo. Este avance se ha impuesto naturalmente, no había otra salida. Ya no sentimos como antaño una confianza ciega en el cuerpo físico. Pero la medicina mente-cuerpo es un quebradero de cabeza para muchos médicos. Algunos la consideran un concepto y no un campo de la ciencia. Algunos la consideran, si se les presenta la elección entre una idea nueva y una sustancia química, muchos médicos optan por la sustancia química, ya sea la penicilina, las digitales, la aspirina o el Valium, ya que para ser efectivas no requieren la participación del paciente ni la del médico. ¿Cierto? El problema surge cuando el producto empleado no surte efecto. Unos estudios estadísticos recientes realizados en el Reino Unido y en Estados Unidos han demostrado que al menos un 80% de los pacientes afirma que el motivo de su queja, su deseo por acudir a un médico, continuaba intacto tras la consulta. Otros estudios clásicos que se remontan a finales de la Segunda Guerra Mundial demostraron que los pacientes salían de Yale Medical School Hospital en peor estado que cuando ingresaron. Estos estudios recuerdan otras investigaciones según las cuales los pacientes mejoraban más estando en lista de espera para ver a un psiquiatra que tras haberlo consultado. Wow. Por tanto, no basta con sustituir a un médico del cuerpo por un médico del alma. Qué importante frase. No basta con sustituir a un médico del cuerpo con un médico del alma. Y todos somos médicos del alma, porque todos tenemos alma. Una curación milagrosa debe animarnos a reexaminar algunos de los conceptos básicos de la medicina. Nuestra lógica de la curación es a veces admirable, o al menos bastante buena, como queda patente cuando la penicilina radica con una infección, pero la lógica propia de la naturaleza va más allá y es más impecable. Muchos médicos quedan confundidos al presenciar este tipo de curación, como la de Chitra, ya que no tienen puntos de referencia para darle una explicación. Estos fenómenos se han venido llamando remisiones espontáneas. Es una definición muy cómoda que tan solo señala que un paciente se ha recuperado solo. Las remisiones espontáneas son excepcionalmente escasas. Según un estudio de 1985, solo hay 1 de cada 20,000 casos de cáncer. Algunos especialistas creen incluso que son aún menos frecuentes, menos de 10 por millón. Pero nadie sabe con exactitud cuál es la proporción exacta. Hace poco pasé una velada con un destacado oncólogo, dice Deepak, o especialista en cáncer, un médico del Midwest que trata a miles de pacientes al cabo del año. Le pregunté acerca de las posibles remisiones espontáneas. Se encogió de hombros y dijo: me molesta algo esta terminología. He visto que, a veces, los tumores desaparecen por completo. Ocurre en contadas ocasiones, pero de hecho, ocurre. ¿Podían desaparecer solo estos tumores? Admitió que a veces así era. Se quedó un rato pensando y añadió que algunos tipos de melanomas, un cáncer de la piel en extremo mortífero, desaparecen por las buenas. No entendía cómo podía ser. No puedo pararme a pensar en estos fenómenos. Tratar el cáncer es en parte un asunto estadístico. Nos atenemos a las cifras. Casi todos los pacientes responden a determinados tratamientos y apenas tenemos tiempo para averiguar cómo funciona esa minoría infinitesimal que supera el cáncer por razones desconocidas. Además, mi experiencia me dice que algunas de estas remisiones solo son momentáneas. Esto comenta el colega de Deepak a Deepak. ¿Pensaba él también que las curaciones espontáneas eran menos de 1 por millón? No, contestó, son más. Por tanto, como científico, no le preocupaba descubrir el mecanismo oculto de estas curaciones, aunque se tratara de un caso por millón o un caso cada 10 millones. Volvió a encogerse de hombros. Por supuesto, debe haber un mecanismo que lo provoque, concedió.
Pero mi práctica médica no está pensada para investigar en este campo. Le daré un ejemplo. Hace 8 años vino a verme un hombre que se quejaba de una tos dolorosa en el pecho. Le hicimos una radiografía y resultó que tenía un enorme tumor entre ambos pulmones. Fue ingresado en el hospital, realizamos una biopsia y el informe del patólogo diagnosticó un cáncer de células pequeñas, carcinoma. Constituye una malignidad de crecimiento rápido. Es mortífera. Le dije a mi paciente que había de ser intervenido inmediatamente para liberar la presión generada por su tumor. Luego habría de seguir un tratamiento de rayos y quimioterapia, pero se negó en rotundo. No le convencían los tratamientos. Luego le perdí de vista. Al cabo de 8 años vino a verme un hombre con un nodo dilatado de la linfa en el cuello. Le tomé una biopsia y resultó ser un cáncer de células pequeñas. Me di cuenta entonces que era el mismo hombre. Hicimos una nueva radiografía de su pecho. No presentaba rasgo alguno de cáncer de pulmón. Wow. Normalmente el 99,99% de los pacientes no tratados hubieran fallecido en menos de 6 meses. Al menos el 90% hubieran muerto en menos de 5 años, aunque se le administrara la mejor terapia posible. Le pregunté qué había hecho en su primer cáncer y me respondió que no había emprendido ninguna terapia. Solo había decidido no dejarse morir de cáncer. Y añadió que probablemente se negaría a otro tratamiento con este segundo tumor. Por definición, la medicina científica trata con resultados visibles. Sin embargo, cuando aparecen remisiones espontáneas, su comportamiento es completamente impredecible. Pueden ocurrir sin que haya habido terapia alguna o tras la aplicación de un tratamiento convencional del cáncer. Los múltiples enfoques y alternativas disponibles del cáncer en Estados Unidos tienen todos sus ventajas e inconvenientes, pero ninguno ha demostrado favorecer las remisiones espontáneas mejor que los rayos y la quimioterapia. Y en definitiva, no destaca ninguno. Wow. No importa de qué manera se desarrolla el cáncer, tanto los tumores benignos como las malignidades muy avanzadas pueden desaparecer sin dejar rastro. Por su escasez y precisamente porque suceden por arte de magia, las remisiones espontáneas hasta ahora no nos indican cuál es el origen del cáncer ni qué métodos son buenos para curar cánceres terminales, dice Deepak. Parece razonable suponer que el cuerpo está continuamente luchando contra el cáncer y que las más de las veces acaba ganando la batalla. Muchos cánceres pueden ser provocados, ya sea en tubos de ensayo o con animales de laboratorio, empleando sustancias cancerígenas, dietas grasas, rayos, altas dosis de estrés, virus, entre otras posibilidades. Si consideramos que el ser humano está sometido continuamente a este tipo de agresiones, probablemente estas circunstancias estén dañando y perjudicando el interior del cuerpo humano. Sabemos que el ADN se debilita bajo el efecto de estos elementos exteriores. Habitualmente, no obstante, el ADN sabe cómo repararse a sí mismo. Claro, lo trae en la memoria, lo traemos en la memoria del ADN. O cómo detectar el material dañado y deshacerse de él, comenta Deepak. Esto significa que las primeras apariciones del cáncer suelen ser detectadas rápidamente y vencidas. Si observamos detenidamente este proceso y logramos intensificarlo, conseguiremos curaciones espontáneas y milagrosas. Pero por supuesto, no se trata de un milagro. Es sin duda un proceso natural, hasta ahora no explicado. Al igual que podríamos tachar de milagrosa la curación de una neumonía con el uso de la penicilina, si no supiéramos explicar estas curaciones por la teoría bacteriana de la enfermedad, el dato esencial es que el mecanismo oculto tras estas curaciones milagrosas no es místico o aleatorio, sencillamente queda por investigar. Según el ejercicio convencional, cuando se ha cumplido el milagro, el médico se vale de nuevo de su tratamiento habitual, echando mano de conceptos tradicionales.
Sin embargo, estos principios, es decir, el repertorio clásico de la medicina, están derrumbándose uno tras otro. Y va a continuar. En algunos años va a continuar. Por dar un ejemplo, dice Deepak, desde su aceptación como campo de estudio racional y científico, la medicina ha aceptado la generación de las funciones cerebrales en personas mayores como un hecho natural e irreversible. Este deterioro inexorable podría demostrarse, pues se realizaron en su día unos estudios deprimentes, entre comillas, según los cuales con la edad el cerebro se contrae y pierde millones de neuronas al año. Alcanzamos nuestro nivel máximo de neuronas a los 2 años y al cumplir los 30 esta cifra empieza a declinar. La pérdida de células cerebrales es constante, ya que las neuronas no se regeneran. Basándose en este hecho conocido, el declive del cerebro parece científicamente válido. Triste pero inevitablemente. Envejecer acarrea pérdida de memoria, menor capacidad de raciocinio, pérdida de inteligencia y demás síntomas relacionados con la degeneración mental. Estas aserciones, antaño aplaudidas, están demostrando sus limitaciones, dice Deepak. El examen de personas mayores con buena salud, a la inversa de los estudios que suelen realizarse en personas mayores ya enfermas, han revelado que el 80% de los estadounidenses saludables no sufren dolores psicológicos, como puede ser la soledad, la depresión o la falta de estímulos exteriores, ni sufren pérdida alguna de memoria, sea cual sea su edad. La capacidad para retener nuevos datos tal vez decline. De hecho, las personas mayores no suelen recordar los números de teléfono ni los nombres y pueden que no recuerden en un momento dado por qué están caminando hacia un lado u otro. Pero la habilidad para recordar acontecimientos pasados, es decir, para recurrir a la memoria de larga distancia, mejora con el tiempo. Una autoridad en el campo de envejecimiento citó un día a Cicerón: jamás he oído hablar de una persona mayor que haya olvidado dónde tiene escondido el dinero. Qué interesante. En pruebas comparativas entre personas de 70 años y jóvenes de 20, los mayores realizaron los ejercicios de memoria mejor que los jóvenes, habiendo practicado el otro tipo de memoria, llamado memoria de corta distancia. Durante unos minutos al día, el grupo de personas mayores podía incluso competir con los sujetos más jóvenes, chicos y chicas, en el apogeo de su funcionamiento mental. Tal vez esto de juventud y divino tesoro pueda extenderse en el tiempo. El secreto, como en otros declives naturales, debidos a la edad, depende de los hábitos de la mente y no solo de los circuitos del sistema nervioso. Mientras una persona se mantenga mentalmente activa, dice Deepak, seguirá siendo tan inteligente como en su juventud y su madurez. ¿Están de acuerdo? Los seres humanos perdemos más de 1,000 millones de neuronas a lo largo de nuestra vida, según un promedio de 18 millones al año, pero esta pérdida es compensada por otra estructura: los filamentos de forma arborescente llamados dendritas, que conectan las células nerviosas unas con otras. Una célula nerviosa tiende a ser altamente individual en su estructura exterior, pero suele tener una sección central bulbosa de donde salen unas ramas, como brazos de un pulpo. Estos brazos o axones concluyen en un remolino de diminutos filamentos. Los primeros anatomistas los compararon con las ramas de un árbol y los llamaron dendritas, del griego dendrón, árbol. Las dendritas, cuyo número puede oscilar entre una decena y más de 1,000 por célula, son puntos de contacto que facilitan a la neurona la transmisión de señales a sus vecinas. Al crecer las nuevas dendritas, una neurona puede abrir nuevos canales de comunicación hacia cualquier dirección, como una centralita donde fueron instalados nuevos canales de transmisión. Creo que ya todos hemos escuchado de ello. Mientras nos mantengamos en actividades, sobre todo de crucigramas, de lectura, de aprender un nuevo idioma, un nuevo oficio, algo que nos ayude a poner en funcionamiento el cerebro, hace que haya más de este tipo de conexiones.
Seguimos sin saber de qué modo se forma un pensamiento en las células del cerebro, ni de qué manera se interrelaciona el número ingente y alucinante de conexiones, dice Deepak. Las dendritas acuden por millones a unirse en puntos de intersección del cuerpo, como son el plexo solar. Wow, voy a repetir esto. Las dendritas acuden por millones a unirse en puntos de intersección del cuerpo, como son el plexo solar. Wow. Sin mencionar los millones de millones que se generan en el cerebro. Unos experimentos recientes han revelado que pueden generarse nuevas dendritas a lo largo de la vida hasta edades muy avanzadas. De acuerdo con la visión clásica de la medicina, el crecimiento de un ser joven proporciona la estructura física necesaria para unas funciones cerebrales indemnes. En un cerebro saludable, la senilidad no es físicamente normal. Con la edad, la multiplicación intensificada de dendritas es la norma lógica, ya que la sabiduría va en aumento con el tiempo. La madurez es un periodo de vida en el que el mundo es percibido en su totalidad. Qué bonito, lo voy a repetir. La madurez es un periodo de la vida en que el mundo es percibido en su totalidad. Es decir, que se establecen en la percepción individual del mundo las interconexiones inherentes a la vida, al igual que se establecen interconexiones entre las células nerviosas con la aparición de nuevas dendritas. Este ejemplo ilustra hasta qué punto puede ser equivocada la medicina moderna si se empeña en presuponer que la materia es superior a la mente, dice Chopra. Decir que una célula nerviosa genera pensamientos puede que sea cierto, pero también es verdad que el pensamiento genera nuevas células nerviosas. Voy a repetirlo. Decir que una célula nerviosa genera pensamientos puede que sea cierto, pero también es verdad que el pensamiento genera nuevas células nerviosas. En el caso de las dendritas nuevas, son los hábitos del pensamiento, del recuerdo y la actividad mental los que generan nuevos tejidos. Y este no es un descubrimiento aislado. En cuanto la medicina aceptó la noción de una nueva vejez, empezó a cambiar el enfoque del proceso de degeneración. Por ejemplo, si una persona ejercita el cuerpo, su musculatura se mantendrá fuerte y su vitalidad permanecerá intacta a lo largo de su vida, aunque disminuya algo su capacidad de resistencia. Una persona de 75 años puede entrenar para un maratón si está en buenas condiciones físicas y se entrena inteligentemente. Asimismo, el corazón humano cambia con la edad, perdiendo su elasticidad, bombeando menos volumen de sangre por latido, pero las enfermedades del corazón y el endurecimiento de las arterias, fenómenos considerados absolutamente normales con el avance de la edad, hace tan solo unas décadas parecen hoy evitables, siempre y cuando la dieta y el estilo de vida sean los correctos. Los ataques más frecuentes a partir de cierta edad han declinado en un 40% en los últimos 10 años, debido a un control más eficaz de la hipertensión y al reducirse las grasas en nuestras dietas alimenticias. Se ha demostrado que un amplio porcentaje de la senilidad inevitable, entre comillas, se debe a una carencia de vitaminas, a una dieta pobre y a la deshidratación. Estos descubrimientos hacen que estemos reconsiderando drásticamente la vejez. Otra consecuencia menos obvia es que ya es hora de reconsiderar al cuerpo en su conjunto, sea cual sea su edad. Qué interesante. No solo Deepak nos está hablando de la conexión mente-cuerpo, que seguro va a ir ahondando más a lo largo de su libro, sino nos habla también de la capacidad de nuestro cuerpo para volver a redefinir eso que le llamamos vejez, ¿no? O sea, si está poniendo entredicho inclusive a la ciencia médica para la curación de ciertos cánceres, ¿por qué no poner entredicho para esto que ya te definen como
ya tienes cierta edad, ya tienes cierta degeneración de órganos y te limita, ¿no? Te limita esa ciencia que le llaman ahora, ciencia médica. Cuando hay nuevos descubrimientos y no solo la capacidad física, el hecho de mantenernos en movimiento, hacer ejercicio, el comer bien, sino también esa capacidad mental de ayudar a nuestro cuerpo físico a mantenerse. Entonces es maravilloso. Lo comenta Deepak, lo percibo, lo interpreto para darnos ese contexto de que no nos limitemos, ¿no? Ya tengo cierta edad, ya no puedo con ello. Todo depende del cristal con que lo miremos, nuestra actitud y nuestra atención que tengamos hacia el contexto. Entonces, pues ahí vamos. Vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente continuamos con este mismo capítulo. Y pues bueno, que tengan bonito día. Cuídense mucho. Luz y amor.